XXI y mencionaba que todas estas acciones que está tomando Roberto Sánchez y Juntos por el Perú tiene como objetivo boicotear el proceso y dilatarlo innecesariamente. La pregunta es si va a tener éxito, porque pareciera que el verdadero objetivo es generar todo el ruido posible en torno a un proceso electoral que, a diferencia de la primera vuelta, se ha llevado pues sin mayores contratiempos. Claro, sin ninguna duda, el objetivo de Roberto Sánchez y su grupo y sus aliados es tratar de deslegitimar lo que se está convirtiendo ya en un triunfo de Keiko Fujimori. Estamos viendo que en el avance del conteo ya llegan a 4.300, sigue incrementándose, lo cual estaba previsto. Entonces, ¿qué les queda? Generar todo este ruido político para deslegitimarla, ¿no? Y generar una narrativa de que les han robado la elección, cuando ellos son culpables del exceso de celebración, ¿no? Sobre la base de un conteo rápido, que es un instrumento estadístico válido, pero no es el conteo oficial. Entonces, a partir de todo eso están generando esta situación para tratar de descalificar, pues, obviamente. Ahora, claramente pecaron de triunfalistas y se les dijo porque tanto Datum Internacional como Ipsos el día domingo lo que mostraron, lo que todos vimos, no era una victoria de Roberto Sánchez en lo absoluto. Era un empate técnico con márgenes pero muy acotados que estaban dentro del margen de error. Claro, y en ambos casos señalaron eso, ¿no? Con bastante énfasis, de que se trataba de un empate estadístico, de que no se podía cantar victoria, inclusive se señaló a través ya de los comentarios que vinieron después del conteo rápido que en cualquier momento cualquiera de los candidatos podía pasar al primer lugar o al segundo lugar. Y ahí vimos dos actitudes, una de Keiko Fujimori, que no solamente en el conteo a boca de urna, sino también en el conteo rápido, ella se manifestó con madurez, esperemos los resultados oficiales, y otro, una celebración anticipada que inclusive llegó a plantear una suerte de gabinete, porque el día martes tú tenías a los voceros de Juntos por el Perú o de sus aliados como Ahora Nación, indicando que el eventual premier podía ser Mesías Guevara o Manuel Rodríguez Cuadros, inclusive quisieron repartir televisoras, ¿no? Sin haber llegado a concretar un triunfo electoral sobre la base de resultados oficiales, ¿no? Ahora, pero ¿qué hay detrás desde el punto de vista político de esta conferencia de prensa que ha dado hoy Roberto Sánchez con Ernesto Zunini, con la dirigencia de JPP, donde no solo pide un reconteo, sino que además invita al diálogo a Keiko Fujimori para que ambos salgan a pedir el reconteo, cuando él muy bien sabe que esto es técnicamente imposible? Claro, y además, mira, yo conozco a muchas personas que están allí involucradas. En ese tema de los reclamos, ellos han cometido errores infantiles que dudo mucho que hayan sido producto de desconocimiento. En primer lugar, presentar un reclamo de 1.700 actas colectivamente cuando se exige un expediente por cada una de ellas. En segundo lugar, el tema crematístico, el pago, ¿no? Y luego la narrativa de que nosotros, que no se puede cambiar lo que salió en el conteo rápido, como si eso fuera lo oficial, ¿no? Entonces desaparezcamos la OMPE y dejemos el Perú en manos de lo que digan las encuestadoras. Entonces hay una seguidilla de cosas que desde mi punto de vista tiene como objetivo lograr instalar una narrativa que les han robado la elección y que ya estamos viendo en voceros como los del Momadef, estamos viendo en voceros en Puno, por ejemplo, dirigentes indican no vamos a permitir que nos roben, pero yo digo, ¿de qué robo estamos hablando si ni siquiera culminó el conteo? Y el conteo está señalando que cada vez hay mayor diferencia a favor de Keiko Fujimori. Entonces, acá lo que se tiene que hacer, creo yo, en el cortísimo plazo, es que tanto Fuerza Popular como eventuales defensores de la democracia señalen de que acá hay que respetar los resultados electorales, ya que el presidente no lo hace. Él debería ser el primero, el presidente de la República, en no limitarse a una entrevista en una emisora radial, sino salir en una suerte de mensaje a la nación a indicar que más allá de las particularidades normales, porque una observación es algo normal, el proceso electoral se está desarrollando de manera correcta en lo que se refiere a la segunda vuelta y que hay que esperar los resultados oficiales. Es decir, lo que se está buscando con esto, con todas estas acciones, dar una conferencia de prensa, pedir el reconteo, cuestionar incluso la votación en el extranjero, es
generar o mantener movida la calle, tener a la calle a la ciudadanía y sobre todo a sus simpatizantes y a ese voto antifujimorista, principalmente que existe y está presente y se ha reavivado, tenerlo, digamos, moviéndose o generando, aguándole la fiesta que hay con Fujimori? Claro, ellos lo que quieren, como te digo, es de acá al 28 de julio, porque la proclamación se va a tener que dar de todas maneras, es instalar el hecho de que no es correcto el triunfo de Keiko, que se lo han robado a la izquierda. Y es por eso que están hablando de reconteo de votos cuando la misma ley señala que el reconteo es una situación excepcional cuando no te pones de acuerdo en lo que se refiere a la observación presentada. Y en estos casos se están resolviendo porque son observaciones verdaderamente estándares, ¿no? Falta una firma, se equivocaron en la suma. Entonces, hay ese propósito de generar un clima de inestabilidad, de poner presión sobre el jurado, y eso también nos lleva a otro problema, la falta de liderazgo del jurado, de no salir también a explicar, porque no puede ser a través de un vocero, sino a través del mismo doctor Burneo y de la misma OMPE, ¿no? Bueno, lamentablemente tanto la OMPE como el propio jurado, las instituciones electorales en este proceso electoral han quedado muy, pero muy debilitadas, principalmente por lo ocurrido en primera vuelta, ¿no? Pero, digamos, hay falta de liderazgo y hay desconfianza sobre ambas entidades. Y es por eso que prima la informalidad, porque yo reconozco el nivel técnico de las personas que están lanzando pronósticos o inferencias en las redes, pero al final es el mundo informal. Pueden ser muy técnicos, muy hábiles, vuelvo a repetir, lo reconozco, a mí me interesa la matemática y están haciendo un buen trabajo, pero no son la voz oficial. En el Perú de los últimos años salía Magdalena Chu, salían una serie de personas a decir cuando estaban al frente de la OMPE cuál era el avance. Y la OMPE debería decir ahorita, ya culminamos. Y estas 1.700 actas ya pasaron a los jurados electorales especiales, pero eso nos enteramos por los medios, que están cumpliendo un buen papel, pero no por las autoridades. Ahora, digamos, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta cuál parece ser la estrategia que está jugando Roberto Sánchez y Juntos por el Perú de mover la calle, de generar esta sensación de que ha habido un fraude, que se han torcido las voluntades, incluso los movimientos de representantes del Movadef que se están moviendo ya en determinadas partes, ¿cuál debería ser, digamos, la actitud de Fuerza Popular y de Keiko Fujimori? Porque claro, ella todavía está en la postura de vamos a esperar, vamos a reconocer los votos, sabemos que los resultados no son favorables porque hemos hecho nuestros cálculos, pero vamos a esperar. Mira, pero, ¿cuánto puede sostener esta actitud? Mira, Keiko yo creo que tiene la seguridad de que va a ganar como la mayoría de peruanos que tenemos conciencia crítica y sabemos de qué es la lógica y a eso se va a llegar. Entonces tiene que actuar postelectoralmente. Ella ya debería estar formando su equipo de transferencia. Mira, hay grandes desafíos al día siguiente del 28 de julio que no le van a perdonar ni un solo día y sin necesidad de hacer aspavientos, sin necesidad de decir estos son los miembros de mi equipo de transferencia, ya empezar a trabajar en el día después porque ella no va a tener ni un solo día de luna de miel ni cosa por el estilo. Entonces, hay grandes desafíos. El 30 de agosto, es decir, un mes después, se tiene que presentar el presupuesto de la República para todo el año 2027. Para eso necesitas las cuentas nacionales. Si se dilata la comisión de transferencia, va a ser muy difícil, a pesar de la experiencia que podría tener el futuro ministro de Economía, de entender todo lo que está pasando, qué proyectos están en marcha en los diversos ministerios, etcétera, etcétera. Entonces se tiene que ir configurando ya ese equipo y mirar en el día después. Es cierto, como dicen algunos analistas, que tiene la mitad del país en contra, pero yo prefiero ver el vaso medio lleno. Tiene la mitad del país a su favor. Y eso es un buen inicio. Ella tiene la mitad del país a su favor y a esa mitad en contra la conquistas con un buen ejecutivo. Ya llegó el momento de decir de que hay ventajas también en lo que ha sucedido, ¿no? Sí, sin embargo, y te pregunto, ¿va a tener a un Congreso de la República más complejo que el que se está yendo, donde sí, hay que decirlo, donde sí logró establecer claros consensos al punto que se le atribuye que ella ha controlado todo el poder desde las sombras, cuando evidentemente ellos han tenido 22, 23 congresistas? Pero, ¿va a ser un Congreso más adverso el que viene? Yo creo que sí, sobre todo de la izquierda. Tú no necesitas tener mayoría para generar inestabilidad. Basta un puñado de parlamentarios que se dediquen a generar una serie de cuestionamientos al Ejecutivo para que se pueda operar algún tipo de crisis de gobernabilidad. Por eso es importante el próximo gabinete, porque los puentes reales entre el Ejecutivo y el Congreso es tu bancada. Es cierto que eso es la expresión política del gobierno, pero también los ministros.
Cuando hemos visto problemas en este periodo, en estos 5 años, son por ministros que no acuden al Parlamento. Y tú necesitas de ministros que generen también los puentes, que conquisten a la gente y que tengan el peso político necesario como para viajar al interior, sobre todo al sur del país. Va a tener en esa búsqueda de los consensos, de esos puentes y de ministros, digamos, políticos que sean un buen nexo, va a tener que compartir el poder con las otras bancadas si es que quiere tener esta gobernabilidad. Me refiero directamente a Renovación Popular, incluso al buen gobierno de Jorge Nieto. Claro, ella tiene que determinar quiénes son los aliados y con ello llegar a conversaciones políticas, y eso no es una repartija, eso es parte del arte de gobernar. Mira, Perú Posible lo hizo con el Frente Independiente Moralizador, que eran sus enemigos en la campaña, y con ellos conformaron mayoría. Alan García lo hizo con el Fujimorismo cuando Keiko era parlamentaria. Ollanta también se unió con las otras fuerzas de izquierda, inclusive con Acción Popular en algunos momentos, la cercanía de Johnny Lescano, cosas así. No, Pedro Pablo lo intentó con Fuerza Popular, pero no... Claro, lo que pasa es que esas son las consecuencias de una campaña en la cual la agresión, sobre todo verbal, nos lleva a momentos en los cuales es imposible el trato político, ¿no? Entonces, pero lo bueno es que Keiko ha aprendido de ese momento y el mismo Pedro Pablo, ambos lo han reconocido, pero es un buen ejemplo para señalar a lo que se puede llegar si es que la campaña es excesivamente violenta en términos verbales. Ahora, Juan, el principal temor sobre Roberto Sánchez evidentemente radicaba en lo económico y en los desastres que podría generar un eventual gobierno de esa línea. Pero los temores sobre Keiko Fujimori, sobre todo de los que no han votado por ella, son los riesgos del autoritarismo, del abuso de poder, los recuerdos de lo que fue los años 90 de su padre. ¿Tú ves riesgos también en Fuerza Popular en Keiko Fujimori? No. Y lo he señalado no de ahora, sino de antes de las elecciones. Inclusive yo creo que es un partido político que ha madurado. La misma Keiko ha tenido actitudes de conciliación, ¿no? Se han desenvuelto en el ámbito democrático en estos días. Hay una serie de narrativas que indican que tienen el poder de determinados entes importantísimos como el Tribunal Constitucional. Yo no veo ese riesgo. Yo veo, vuelvo a insistir en la parte política, en la parte positiva, yo veo un afán de reconciliación. Mira, yo me remonto al año 2006, cuando escuché en una conversación con Alan García que él decía que lo que él buscaba fundamentalmente era su presencia en la historia y reconciliarse con el Perú para olvidarse de su primer gobierno. Y ese es un gatillador en política. Y yo estoy seguro de que Keiko también está intentando hacerlo. Ahora, ¿cómo lo haces? Obviamente un buen gabinete, buenas relaciones con el Parlamento. Y mira, mucha gente dice que va a convertirse en un agitador Roberto Sánchez. Conociendo cómo es la política en el Perú, yo no creo que él pueda tener un liderazgo sobre las diversas bancadas que hay en el Parlamento. En la realidad, mira, y te lo digo por experiencia, él puede convertirse en una persona importante, ¿no? Porque obviamente está disputando la segunda vuelta, pero de allí a que lleve de las narices a su bancada, eso no lo veo así. Bueno, el propio Belmont, para terminar, dijo esta semana que la alianza es electoral, por si acaso, le dijo. La alianza es electoral, no parlamentaria. Entonces, con eso ya está demostrando su nivel de independencia y ahí es donde vienen los articuladores políticos. Yo creo que es el momento de la gran política. Hay que verlo así. Muchísimas gracias, como siempre, a Juan Cheput, excongresista y exministro de Estado. Vamos a una pausa y vamos a hablar sobre el tema justamente técnico-electoral, si es posible lo que está solicitando o no Roberto Sánchez, con el experto Virgilio Hurtado.